La película Odisea acaba de estrenarse en los cines, y en este video vas a saber todo lo que necesitas sobre este nuevo espectáculo de Christopher Nolan, que está impresionando a mucha gente y al mismo tiempo dejando a muchas personas indignadas. Y es que no es una película cualquiera. Estamos hablando de una de las producciones más ambiciosas de los últimos años, con un director que decidió llevar a la pantalla grande uno de los relatos más antiguos e importantes de toda la humanidad. Desde que se anunció el proyecto, las expectativas no dejaron de crecer, y ahora que finalmente está en cines, las opiniones están completamente divididas. Unos hablan de obra maestra, otros sienten que no cumplió con todo lo que prometía. Así que si estás pensando en ir al cine este fin de semana, o si ya la viste y quieres entender mejor lo que acabas de presenciar, este es tu video. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a entender absolutamente todo lo que necesitas saber antes de decidir si vale la pena o no. ¿Será que Christopher Nolan logró revolucionar el cine una vez más? Si este contenido te sirve, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque esto recién empieza. Pero, ¿de dónde viene realmente esta historia? Antes de entrar en la película, hay algo que tienes que saber para entender por qué está generando tanto ruido. La Odisea original es un poema griego escrito hace miles de años, y en resumen cuenta la historia de un hombre que solo quiere volver a su casa después de una guerra. Suena simple, pero de ahí nacieron algunos de los arquetipos más usados en el cine moderno. El héroe que enfrenta monstruos, el que resiste tentaciones, el que necesita reconstruir su identidad para poder regresar. Nolan tomó esa base y la llevó a la pantalla grande con un elenco impresionante. Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como su hijo Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, además de Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron en papeles clave. Y entonces surge la primera duda importante. ¿Es una adaptación fiel al texto original? La respuesta es no, al menos no palabra por palabra. Nolan corta partes, reinterpreta otras y toma decisiones creativas propias. La esencia del viaje de Odiseo se mantiene fiel, pero la forma en la que se cuenta tiene su sello personal. Así que si vas esperando una clase de historia antigua exacta, no es eso. Es la visión de Nolan sobre el mito, no un documental. Antes de seguir, un aviso rápido. A partir de acá voy a tocar algunos detalles un poco más específicos de la trama. Nada que arruine la experiencia completa. Pero si quieres entrar a la sala sin saber absolutamente nada, este es el momento de pausar y guardar el video para después. ¿Y qué tan grande fue realmente esta producción? Uno de los datos que más llama la atención es que esta es la película más cara en la carrera de Nolan, con un presupuesto que ronda los 250 millones de dólares, y toda fue filmada en cámaras IMAX de 70 milímetros, algo que ningún director había hecho antes con una película completa. Eso no es un detalle técnico cualquiera. Significa que cada escena de tormenta, cada batalla, cada paisaje fue capturado con un nivel de detalle que muy pocas salas en el mundo pueden reproducir al 100%. Y hablando de escenas de tormenta, muchas de ellas no fueron hechas con efectos digitales. El equipo grabó secuencias reales en el mar, con condiciones climáticas verdaderas, lo que explica por qué esas partes se sienten tan físicas y tan intensas en la pantalla. Se rodó en locaciones como Grecia, Italia, Marruecos, Escocia, Islandia y Malta, buscando que cada paisaje aportara algo distinto a la travesía de Odiseo. Pero entonces, ¿significa esto que la película busca ser históricamente exacta? Acá viene un punto que vale la pena aclarar. No esperes un retrato fiel de la antigua Grecia. Nolan se toma libertades creativas en toda la película, desde la forma en que hablan los personajes hasta la apariencia de algunas criaturas. Los gigantes, por ejemplo, aparecen con armaduras que claramente no corresponden a esa época, y varios vestuarios se sienten más cercanos a un mundo de fantasía o incluso a un escenario post-apocalíptico que a la Grecia clásica que todos imaginamos. Esto no es un error de producción, es una decisión artística. Nolan no está tratando de recrear un documento histórico, está construyendo su propia versión visual del mito, con total libertad. Y para ser justos, ni siquiera el poema original de Homero es históricamente preciso. Fue escrito siglos después de los hechos que narra. Así que si entras sabiendo que esto es una obra de fantasía inspirada en la Odisea y no una clase de historia antigua, la experiencia cambia por completo. Ahora, ¿ese elenco tan famoso ayuda o distrae? Es algo que se comenta bastante. Tienes a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron, todos en una misma película. Es un lujo actoral, sin duda, pero también genera un efecto curioso.
A veces es difícil desconectar el rostro de estos actores de los otros 1000 proyectos en los que están simultáneamente. Es el tipo de elenco que te recuerda constantemente que estás viendo una superproducción de Hollywood, lo cual no necesariamente es malo, pero sí le resta un poco de inmersión a algunos espectadores. Entonces, llegamos a la pregunta que todos están haciendo. ¿La película es una obra maestra o está sobrevalorada? La recepción de la crítica ha sido en su mayoría extremadamente positiva. Se está hablando de ella como una de las mejores películas del año, e incluso como una de las más importantes de la década, comparándola con otras producciones épicas que marcaron generaciones enteras, como las grandes sagas de fantasía o aventura que todos recordamos de la infancia. Y los números en taquilla respaldan ese entusiasmo. La película recaudó más de $260 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, la mejor apertura en la carrera de Nolan hasta el momento. Eso no es cualquier cosa para una película que no es una secuela, ni está basada en un cómic o videojuego conocido. Pero, ¿significa esto que no hay nada que criticar? No exactamente. Uno de los puntos donde más se divide la opinión es en el tratamiento de algunos personajes. El propio Odiseo, interpretado por Matt Damon, es mostrado como una figura bastante más heroica y virtuosa de lo que era en el texto original, donde el personaje es mucho más ambiguo, con decisiones más cuestionables y una moral más gris. Esa elección narrativa de suavizar al protagonista es algo que ha generado debate entre quienes conocen bien el mito. Algo parecido pasa con Telémaco, el hijo de Odiseo interpretado por Tom Holland. Su arco de crecimiento existe, pero para varios espectadores se siente más como un desplazamiento de un lugar a otro que como una transformación real del personaje, algo que en el poema original tiene mucho más peso emocional. ¿Y qué hay del orden en el que se cuenta la historia? Fiel a su estilo, Nolan no la narra de forma completamente lineal. La película se mueve hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, algo que en realidad conecta directamente con la estructura del poema original, que también se cuenta parcialmente en retrospectiva. No es una decisión gratuita ni un capricho del director. Es casi un guiño a la forma en la que Homero construyó la historia hace miles de años. Para lograr esa fidelidad, el equipo se apoyó en una de las traducciones más respetadas y modernas del poema, buscando que el lenguaje y el tono se sintieran actuales sin perder el peso del texto original. Es ese tipo de detalle que quizás pase desapercibido para el espectador casual, pero que le da otra capa de profundidad a quien conoce un poco más sobre la obra. Otro tema que se repite en las conversaciones sobre la película. ¿Y los personajes femeninos? ¿Cómo quedaron? Penélope, interpretada por Anne Hathaway, es una de las figuras más importantes de toda la historia original. Una mujer que logra mantener el control de su reino y resistir a numerosos pretendientes durante 20 años de espera. En la película su actuación es sólida, pero para buena parte del público se quedó corta respecto al peso que el personaje merece dentro de la trama. Circe, en cambio, es señalada como uno de los aciertos más fuertes. Su aparición incluye una de las escenas más inquietantes y mejor logradas de toda la película, de esas que se quedan en la cabeza después de salir del cine. Y en el terreno técnico, ¿hay algo que falle? Prácticamente no. La dirección de arte, el diseño de las criaturas, la ambientación de cada isla que Odiseo visita, todo está construido con un nivel de detalle que se siente en cada plano. Es el tipo de película que fue pensada para verse en la pantalla más grande posible, con el mejor sonido disponible. La apuesta de Nolan por el formato IMAX no es solo una decisión estética, es una invitación directa a volver a las salas de cine en un momento donde el streaming domina casi todo el consumo audiovisual. Y con todo esto, ¿qué lugar puede llegar a ocupar esta película en la historia del cine? No es exagerado decir que Odisea tiene el potencial de convertirse en un clásico instantáneo, del tipo de película que la gente sigue recomendando años después de su estreno. Se está comparando con otras grandes producciones que marcaron un antes y un después en la forma de hacer cine épico. Esas películas que todos hemos visto al menos una vez y que definieron toda una generación de espectadores. Y no es solo por el resultado en pantalla, es también por la apuesta de producción. Hacer una película con tantos efectos prácticos, filmada en locaciones reales alrededor del mundo, en una época donde la mayoría de los blockbusters recurren al green screen, es casi un acto de resistencia dentro de la industria actual. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿es una obra maestra o está sobrevalorada? La verdad es que depende de qué esperas de ella. Si buscas una réplica exacta y fría del texto de Homero, probablemente te va a incomodar en algunos momentos, pero si la disfrutas como lo que realmente es, una película épica, ambiciosa y visualmente monumental,
Es difícil no salir impresionado. Mi opinión sincera es que sí vale muchísimo la pena verla, sobre todo en cines, porque estamos hablando de uno de los directores más importantes que ha dado el cine moderno. Y este tipo de experiencias cada vez se hacen menos comunes en la cartelera actual. Si ya la viste, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si este video te ayudó a decidir si ir o no al cine, compártelo con alguien que también esté con la duda. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.